¿Cómo están aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Hechos capítulo 20? Pero antes de empezar necesitamos de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más para vivir, para agradecerte, para eh, bendecirte, Padre, para glorificar tu nombre siempre, en cada paso, en cada acción que demos. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre amado. Perdónanos también por todos nuestros pecados, nuestros tropiezos, nuestros desaciertos. Y guíanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente y nuestros corazones. Ayúdanos con el entendimiento de tu palabra, Padre, para hacerla nuestra. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Bueno, en este capítulo eh, hablamos acerca de Pablo y sus diferentes rutas de viaje que tenía. Como sabemos, Pablo viajó muchísimo en diferentes ciudades y jamás perdía el momento o la oportunidad de poder enseñar a los demás. No importa dónde estaba, no importa lo que estaba haciendo, en cualquier momento siempre trataba de llevar la palabra, de ayudar a las personas a acercarse a Dios, de conocer la verdad. Bueno, aquí nos dice, a lo largo del viaje fue predicando entre los creyentes de las ciudades que encontraba. Una prueba más, ¿verdad? Durante el viaje él seguía hablando y enseñando a todas las personas para que tengan la oportunidad de conocer a nuestro Padre, saber que Jesús estuvo ahí, que el Hijo de Dios estuvo ahí, que fue muerto, pero ahora ha resucitado y está a la derecha de Dios Padre. El domingo, dice, cuando llegaron a Troas, Turquía, permanecieron una semana. El domingo nos reunimos a celebrar un servicio de comunión y Pablo predicó como al siguiente día partía. Estuvo hablando hasta la medianoche. La habitación que ocupábamos en el tercer piso estaba iluminada por la parpadeante luz de varias lámparas. Como el discurso de Pablo se prolongaba, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, se quedó dormido y cayó a la calle. Lo levantaron muerto. Qué pena, ¿verdad? Mucha tristeza. Pero ¿qué pasó? Pablo corrió inmediatamente las escaleras y bajó y lo tomó en brazos y dijo, no se alarmen, no morirá. Y el joven no murió. Qué maravilloso milagro. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por tan maravilloso milagro. Jesús nos dijo, basta que tengan un poquito de fe en lo que ustedes deseen, será posible. Podrán mover hasta un árbol, ¿verdad? Podrán mover un árbol de un sitio a otro, una montaña de un sitio a otro. Pero si tuviéramos un pedacito de fe del tamaño de un granito de mostaza, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos que aprender y conocer? Bueno, una vez más, se mostró el poder de nuestro Padre, y el joven no murió. Esto hizo que una ola de temor y alegría a la vez llenó los corazones de los presentes, y luego regresaron al tercer piso a poder comer juntos la cena del Señor. Luego Pablo predicó otro sermón que se prolongó hasta el alba, y al terminar partió. Como vemos, Pablo no perdía ni un segundo para poder llevar la palabra, para poder hablar del Señor. En, en este mundo en el que vivimos, hay muchas personas que no les agrada que les estén hablando de la palabra, que se aburren, que se cansan, que dicen, ay, otra vez con lo mismo, o vas a hablar de Dios, ay, qué pesado. Bueno, son los corazones de cada ser humano. Nosotros no podemos cambiar a esas personas la forma de cómo ver las cosas, pero lo que sí podemos hacer es lo que está en nuestra parte, es llevar la palabra, enseñarles a quien desee aprender. Pero si no desean, pues darles la oportunidad que si más adelante ellos quisieran, estaremos siempre ahí para ayudar, ¿verdad? Porque para eso estamos en este mundo, para servir a los demás, para ayudar a que conozcan también la palabra de la manera que nosotros la estamos aprendiendo. Bueno, entonces, después de todo eso, Pablo se fue, ¿verdad? Partieron, pero estaban pasando por Efeso
donde Pablo dijo que no iba a bajar a Efeso porque quería ir a Jerusalén para poder llegar a la celebración del Pentecostés. Pero cuando desembarcaron en Mileto, envió a un mensajero a los ancianos de la iglesia de Efeso para suplicarles que por favor fueran al barco. Entonces ellos aceptaron y fueron al barco a ver a Pablo. Entonces Pablo les comenzó a decir muchas cosas. Entre ellas hay más o menos cuatro cosas importantes que debemos resaltar de lo que Pablo había dicho. Primero dijo, pero a pesar de todo, jamás he vacilado en decirles la verdad en público o en privado. Vamos a leer del comienzo. Ustedes saben bien que desde el día en que puse los pies por primera vez en Turquía hasta hoy, he estado trabajando para el Señor con humildad y lágrimas, y he corrido el grave peligro de caer en los atentados que los judíos han preparado contra mi vida. Todos sabemos eso, ¿verdad? Que siempre los judíos estaban tratando de hacerle daño, de llevarlo preso, de matarlo, y Pablo escapaba de muchos atentados y de muchas cosas. Y esto jamás lo detuvo, y es acá lo que dice. A pesar de todo, jamás he vacilado en decirles la verdad en público o en privado. Jamás vaciló, jamás tuvo miedo, porque Jesús mismo dijo en su palabra, quien me oculta, yo también lo ocultaré, ¿verdad? Quien me esconde, él también esconderá a esas personas. Entonces, nosotros no tenemos que tener miedo de la palabra, no tenemos que tener miedo de expresar lo que para nosotros es importante. Al contrario, tenemos siempre que defender con mucho amor las enseñanzas de Jesús. Y es aquí es eso justamente lo que dice Pablo. Pero a pesar de todo, jamás he vacilado en decirles la verdad en público o en privado. Nada en el mundo debe callarnos a nosotros de decir la verdad. No debemos tener miedo ni sentirnos avergonzados. Al contrario, debemos sentirnos felices que nuestro Padre nos da la oportunidad de tener la Biblia en nuestras manos, la oportunidad de poder leerla y de poder compartir con otros. Entonces, esto es importante. Jamás tener miedo. Donde vayamos, siempre contar, expresarnos y jamás tener miedo a la verdad. Para judíos y gentiles he tenido siempre el mismo mensaje que necesitan arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Como sabemos, eh, el mensaje de Pablo era para que todos supieran que Jesús, que el Mesías que ellos esperaban, que muchas personas esperaban, ya había llegado, que era Jesús y que también había sido crucificado, pero había muerto por nosotros, para salvarnos del pecado, y que ya al tercer día había resucitado. Entonces, su afán de Pablo, como de todos los discípulos, era que todos conocieran la verdad. Tantos ¿cómo se llama? Tantos personas judías como no judías, todos tenían la oportunidad de conocer esa verdad. Y para eso es lo que estaban trabajando los discípulos. Entonces, el mensaje que Pablo les decía es arrepentirse de sus pecados. Eso va para todos nosotros. Todo aquel que desee conocer la verdad, todo aquel que quiera acercarse a Jesús, todo aquel que quiera tener vida eterna. Primero, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y no se trata de que hoy día ya me arrepentí y ya estoy libre de todo pecado. No, porque somos pecadores. Nuestra carne es siempre nos tienta a pecar, a cometer errores. Entonces siempre estamos pecando. Por eso eh, jamás dejamos de arrepentirnos. Pero nos arrepentimos de corazón, un arrepentimiento que sea de corazón, de todo lo que hicimos en el pasado quizás y no sabíamos que estábamos haciendo mal, no sabíamos que estábamos cometiendo errores, porque no sabíamos la verdad, porque no habíamos aprendido lo que Dios tenía para nosotros.
Pero ahora que ya sabemos cuál es la verdad, ahora que ya sabemos lo que Dios nos pide, ahora que ya sabemos lo que Jesús nos dice que debemos hacer, es momento de arrepentirnos. Por eso Pablo enseña primero la verdad para que la gente se dé cuenta. Luego uno se arrepiente de corazón, arrepentirnos por todo lo que hicimos sin saber que estábamos pecando, pero que a partir de ahora queremos ser personas nuevas, personas diferentes. Por eso cambiamos nuestra vida, cambiamos nuestras actitudes, cambiamos la forma en que vemos las cosas. Si antes hacíamos cosas que no sabíamos que estaban mal y ahora las sabemos, pues ya no más. Ya no más voy a hacer esas cosas que pensé que no estaba haciendo daño. Pero ahora ya descubrí la verdad. ¿Qué debo hacer? Pues eso está en cada uno de nosotros. Dios nos da el libre albedrío. ¿Quieres seguir haciendo y cometiendo los mismos pecados de siempre? ¿O quieres cambiar y mejorar tu vida a partir de ahora? ¿Quieres seguir el camino de Dios, el camino de la vida? ¿O prefieres seguir el camino de la muerte? Esa es la decisión de cada ser humano. Pero lo importante de lo que Pablo dice es uno arrepentirse. El arrepentimiento quiere decir que no vamos a volver a cometer esos mismos errores, esos pecados que hacíamos y que sabemos que estábamos tan equivocados. A partir de ahora cambiaremos y con la ayuda del Espíritu Santo, de la oración, de la palabra, todos los días tenemos que seguir recordándonos porque los seres humanos muchas veces nos olvidamos de las cosas, nos olvidamos sobre todo de las cosas buenas. Por eso necesitamos todos los días refrescar nuestra memoria, acordarnos lo que Jesús nos dice, acordarnos lo que el Padre nos dice todos los días, para todos los días hacer siempre su voluntad. Después Pablo dice, arrepiéntanse de sus pecados y volverse a Dios, porque una vez que ya estamos limpios, que nos arrepentimos de todos nuestros pecados, nos volvemos a Dios, nos acercamos a Dios, comenzamos a hacer lo que Dios nos pide, ¿verdad? Lo que Jesús nos enseñó en sus palabras. Entonces damos la espalda al pecado y nos volvemos a Dios, lo miramos solo a Él, a nuestro pastor, ¿verdad? Porque nosotros somos las ovejitas. Y por medio de la fe, de lo que tú crees, de tu fe en el Señor Jesucristo, solo los que creen en Jesús, que estuvo aquí en la tierra, que murió por tus pecados y que te da la oportunidad de la vida eterna, vas a poder tenerla. Pero necesitas creer en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Aquellos que no creen en Jesús, que no creen en el Mesías, pues no tendrán la oportunidad de tener vida eterna. Y todos sabemos que fue exactamente lo que Jesús dijo. Muy bien. Después de esto, Pablo también les dijo, mas no me importa cuánto haya de sufrir después de todo, la vida carecería de valor si no la empleara para terminar con gozo la tarea que me señaló el Señor Jesús, pregonar las buenas noticias acerca del inmenso amor de Dios. Como les conté, habíamos leído anteriormente, Pablo sufrió mucho, lo latigaron, ¿se acuerdan? Con látigo le dieron en la espalda, tuvo heridas abiertas y estuvo muy lastimado, pero él aún así seguía cantando y alabando con gloria a Dios. Entonces, es exactamente lo que ahora nos está diciendo él mismo. Dice, no me importa cuánto haya de sufrir. Después de todo, la vida carecería de valor si no la empleara para terminar con gozo la tarea que me señaló el Señor Jesús de pregonar las buenas noticias acerca del inmenso amor de Dios. Exactamente. Y eso también va para nosotros, amigos. Eso también va para nosotros. No importa las cosas a veces que tengamos que pasar, la vida no es fácil, ¿verdad? A veces cuando uno quiere ayudar a una persona, lo único que recibe es malos tratos. Pero no importa si la gente nos rechaza. No importa si la gente se aleja de nosotros porque queremos hablar de la palabra. Lo importante es hacer la voluntad del Padre. ¿Quién nos importa más? ¿Lo que digan los demás? ¿Lo que diga la gente de nosotros?
lo que piensen los demás de nosotros. Ay, esa todo el día está hablando de la palabra de Dios. Ay, qué aburrida. O nos importa lo que el Padre piense de nosotros, lo que el Padre quiere de nosotros. ¿Qué es más importante para nosotros? Esto tenemos que pensar y tomar la decisión. ¿Quién es más importante para nosotros? ¿A quién queremos agradar? ¿Al mundo? ¿A la familia? ¿A los amigos? ¿O queremos agradar a nuestro Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, a nuestro Creador, que mandó a su Hijo Jesús, y que Jesús murió por nosotros y nos dio la oportunidad de vivir para siempre y de estar con Él? Esto no es un cuento, es una realidad. Y lo sabemos porque está escrito, porque va a suceder. Y sabemos también que Jesús vendrá como lo dijo. Y tenemos que estar preparados para eso. Amigos, es momento de pensar en lo que queremos hacer ahora. Ahora es el momento de arrepentirnos, de pedir perdón, de acercarnos al Padre, de hacer la voluntad de nuestro Padre, de ya no cometer más errores. Recordemos que nunca es tarde. Mientras lo queramos hacer, nuestro Padre siempre está listo a perdonarnos. Quienes no cometemos pecados, no existe. Todos somos pecadores. Todo el tiempo estamos cometiendo errores. Pero nuestro Padre siempre está ahí presto para ayudarnos, presto para perdonarnos, para escucharnos. Pero también es importante que después del arrepentimiento nos alejemos del pecado, nos acerquemos a Dios y hagamos la voluntad de nuestro Padre. Hagamos lo que Él nos dice. Poner a Dios sobre todas las cosas. Ponerlo a Él primero antes que todo, antes que nuestra propia familia, antes que nuestra propia vida. Porque si no fuera por Él, no tendríamos absolutamente nada. No podríamos ni siquiera respirar. Es ahora el momento de tomar las decisiones en nuestras vidas, amigos, y comenzar a hacer lo que el Padre nos dice. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dejar de pensar solo en nosotros, sino tener la oportunidad de compartir con los que menos tienen. A veces no solamente es cuestión de dinero, a veces es una palabra, un aliento, un abrazo, una sonrisa. Ayuda mucho a muchas personas. Estar siempre listos para servir a cualquiera que lo necesite. Muy bien, amigos, continuando entonces con la palabra dice, vemos cómo Pablo contó todo lo que a veces tenía que pasar, pero no le importaba porque estaba haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Y es lo que nosotros también necesitamos y queremos hacer. También nos dice, mas puedo declarar con la frente bien alta que si alguno perece, la culpa no es mía, porque jamás he eludido la responsabilidad de declararles el mensaje de Dios. Exactamente. La culpa de que alguien perezca, de que alguien se aleje de la palabra, no es culpa, es solamente culpa de esa misma persona. Si alguien viene y me quiere hablar de la palabra y yo le rechazo y le cierro la puerta, no quiero escuchar, ¿de quién es la culpa? ¿De la persona que viene o mía? Obviamente es mi culpa. Si alguien me está leyendo la palabra y me aburro y me duermo y ya no quiero aprender, ¿de quién es la culpa? Es mía, es mi responsabilidad, es mi deseo. Me doy cuenta que yo prefiero hacer las cosas de este mundo, que son más divertidas, que son más alegres, que esto me aburre, ¿verdad? Entonces, la decisión de quién es de uno mismo. Está en nosotros mismos tomar la decisión. Amigos, es ahora el momento de decidir a quién queremos servir, si al mundo o a Dios. Jesús va a venir pronto. Tenemos que estar preparados. Tenemos que enfocarnos en lo que realmente es importante. Lo importante no son las cosas de este mundo. Lo importante no es las cosas materiales de este mundo.
que así como las tenemos en un santiamén se van, desaparecen. Pero hay algo que es mucho más importante y en la que debemos enfocarnos. Es en la parte espiritual. Es en nuestra espiritualidad. Todos tenemos necesidades espirituales, pero muchos no se dan cuenta que la necesitan y comienzan a llenarla con cosas de este mundo y se sienten cada vez más vacíos. Pero solo la palabra viva es la que nos llena, la que nos fortalece, la que nos fortifica, la que nos aumenta la fe todos los días y nos hace ver que lo más importante es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro Creador, porque gracias a Él lo tenemos todo, gracias a Él tenemos vida. Somos lo que somos y somos lo que tenemos gracias a Él. Si estamos pasando momentos difíciles o momentos tranquilos, todo es por un aprendizaje. Todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Solo nos queda a nosotros dar gracias a Dios y seguir haciendo su voluntad, seguir haciendo lo que Él nos pide, tratar de ponerlo a Él siempre ante todas las cosas, porque nuestro Padre siempre es primero. Y ya sabemos cómo demostrar que nuestro Padre es primero. Para cada decisión que necesitamos tomar, para cada acción que necesitamos hacer, tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios que nos guíe, que es lo mejor para nosotros. De esa manera lo estamos poniendo a nuestro Padre primero antes que todas las cosas. Y después la responsabilidad de si queremos servir o no a Dios está en cada uno de nosotros. Después Pablo dijo: sé bien que después que yo parta se presentarán ante ustedes falsos maestros, que como lobos rapaces no perdonarán el rebaño. Estemos alerta, amigos. No nos dejemos llevar por lo que otros dicen. Es importante que escuchemos a otras personas. Es importante que escuchemos y vayamos aprendiendo. Pero para que no nos desvíen del camino, es importante que conozcamos la verdad. Es importante que conozcamos la palabra. Es importante que sigamos leyendo la Biblia. Y lo que nos digan tiene que demostrarnos que está en la Biblia. Si está en la Biblia es porque es verdad. Pero si lo que nos están diciendo no está escrito, no está en la Biblia, entonces sabemos que no viene de Dios. Por eso tenemos que estar muy atentos, amigos, muy atentos, porque como sabemos en el mundo hay muchas personas que usando la palabra de Dios hacen mucho daño, alejan a las personas de la verdad y los llenan en un mundo lleno de vacío y de materialismo, lo cual eso no es de Dios. Dios es humildad y Dios es amor. Algunos de ustedes mismos falsearán la verdad para arrastrar seguidores. Algunos de ustedes mismos falsearán la verdad para arrastrar seguidores. Estén muy atentos a esto, amigos. Algunos de ustedes mismos falsearán la verdad para arrastrar seguidores. Los propios cristianos van a tratar de engañar a las personas para poder jalar a más seguidores. Y esto me hace recordar la historia de dos sacerdotes. Bueno, no eran sacerdotes, eran dos pastores, perdón. Eran dos pastores que eran hermanos. Uno de ellos tenía su iglesia y el otro se fue a predicar a otros sitios. Entonces el hermano menor se quedó cuidando la iglesia que tenían. Cuando regresó el hermano mayor a la iglesia, vio muchas cosas cambiadas, muchas cosas que él no había enseñado y que no estaba en la Biblia. Entonces su hermano le preguntó: ¿Qué has hecho? ¿Por qué está la iglesia tan diferente? Esto no es lo que Jesús nos enseña, esto no es lo que está en la Biblia. Y el hermano le dijo: es que necesitaba hacer esto para poder jalar más personas, para poder atraer a más personas, porque cuando tú te fuiste nos estábamos quedando con muy pocas feligreses. ¿Será esto correcto? ¿Será esto correcto tener que engañar a las personas para poder atraer a nosotros? Nada de eso es de Dios. Quien engaña y miente ya no está del lado de Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, que la gente no nos diga las cosas para agradarnos.
porque eso es lo que no queremos. Un verdadero amigo nos dice las cosas, nos dice la verdad para ayudarnos. Si yo estoy cometiendo errores, pues alguien vendrá, un amigo vendrá y me dirá, eso no es correcto lo que estás haciendo. Aquí en la palabra dice, la Biblia dice, Dios dice. Y entonces yo me arrepentiré de todo lo que estoy haciendo. Porque solo lo que diga el Padre es lo que debo hacer, no lo que a mí me parece o no. Entonces tengamos mucho cuidado, amigos, tengamos mucho cuidado. De ahí la importancia de que otras personas también conozcan la verdad y no se enreden y se alejen más bien de la verdad. Por último, Pablo nos dice, ahora les encomiendo al cuidado de Dios y a su maravillosa palabra, que es capaz de fortalecer la fe y de darles la herencia con los demás que están apartados para Dios. Esto es, amigos, lo que tenemos que enfocarnos todos nosotros. Pablo dice, los encomiendo al cuidado de Dios y a su maravillosa palabra, que es capaz de fortalecer la fe. La única que nos va a fortalecer todos los días la fe. Porque no es que hoy día ya aprendí y mañana ya me olvido. No, todos los días tenemos que seguir fortaleciendo nuestra fe. Y para eso necesitamos la palabra, tal y como Pablo lo dijo. Solo la palabra nos ayuda a fortalecer todos los días nuestra fe. Por eso es importante siempre seguir leyendo. No necesitamos libros especiales o convenios o lo que dijo tal persona o el filósofo de acá o lo que nos dice el pastor de allá o lo que nos habla la iglesia de acá. Todos ellos se basan en lo que dice la Biblia. Entonces lo que nosotros debemos hacer si queremos aprender la verdad es leer la Biblia, aprender lo que Jesús realmente dice. Entonces, de esa manera, sabiendo la verdad, lo que encontramos en la Biblia, cuando alguien nos venga a decir algo, podremos saber si dice exactamente lo que está en la Biblia o no. Pero si desconocemos la verdad, lo que nos diga cualquier persona, creeremos que es cierto, porque desconocemos. Por eso es lo importante que, como Jesús nos dijo, escudriñemos las escrituras, aprendamos la verdad. Si ustedes la buscan, la encontrará. Pero la verdad solo la encontramos en un libro perfecto, que es aquel que está hecho por nuestro Padre perfecto. Aquellas palabras que encontramos en la Biblia. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.